Bienvenida a nuestro podcast dedicado a la mujer. Su anfitriona será Alma Vargas, titulada en Consejería Cristiana. En una sociedad en constante cambio, es fundamental explorar cómo podemos fortalecer nuestras relaciones, especialmente en el contexto del matrimonio. Bienvenidas a la ayuda idónea. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre ¿por qué no debo hablar mal de mi esposo? Sabemos que la naturaleza humana nos inclina a identificar fácilmente las fallas y los defectos en los demás y después comunicárselos a quien tengamos más cerca. Esta es una práctica muy inútil y que perjudica y que tenemos que abandonar, especialmente dentro del matrimonio. En el matrimonio, el marido y la mujer están en el mismo equipo. Por lo tanto, la mujer nunca debe de criticar a su marido, ni de frente, ni a sus espaldas. Tenemos que estar conscientes de que las palabras negativas invitan más negatividad. Tal vez tuvieron una discusión recientemente o hay algunos rasgos de la personalidad de tu esposo o hábitos que te molestan. Y en ese momento te sientes tentada a llamar a tu mejor amiga o a algún miembro de tu familia para descargarte. De repente te das cuenta que no solo encontraste una, sino muchas razones más por las que te puedes quejar de tu esposo. Y eso no es todo, sino que ahora ese confidente a quien le estás contando también está agregando más adjetivos negativos sobre tu esposo a esta lista que tú ya tenías. A medida que hablas mal de alguien, la negatividad crece rápidamente. Es como echarle gasolina al fuego. En última instancia, se crea un mayor resentimiento hacia tu esposo y los resultados pueden ser desastrosos. Hoy día podemos escuchar a mujeres hablar mal de sus maridos. Aún mujeres cristianas olvidan que decir algún tipo de comentario negativo sobre sus esposos es igual que decirlo en contra de ustedes mismas. Tú y yo representamos a nuestros esposos en todo. Trata de pensar en las cosas que más te gustan de tu pareja y enfócate en ello. ¿Sabías que cuando hablamos mal de nuestros esposos, estamos hablando mal de nosotras mismas? Recordemos que somos una sola carne. Ya no somos dos, sino un solo ser. Al unir nuestras vidas en matrimonio, nos convertimos en una sola pieza ante el Señor. Podemos ir a las Escrituras y ver Génesis 2, 21, 25, donde nos enseña cómo ahora estamos unidos. Este versículo lo tocamos en un episodio anterior, así es de que vamos a continuar con lo que decimos. Cuando hablamos mal de ellos, estamos hablando mal de nosotras también. Quejarnos de él ante otros es quejarnos de nosotras mismas, porque los dos somos uno solo. Cuando hablamos mal de nuestros esposos, amadas hermanas, estamos pisoteando su autoridad, su imagen y su estima, matando de alguna manera su reputación. Estamos poniendo en peligro su testimonio ante los demás, lo que significa que el nuestro también será afectado. Pero gracias a Dios hay tiempo para rectificar. Podemos leer Efesios 5, 29, 31 que nos dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este versículo muestra de una forma preciosa cómo debemos de tratar a nuestra propia carne. Nosotras no maltratamos nuestro propio cuerpo,
ni lo dañamos. Antes bien, nos cuidamos y nos cuidamos muchísimo. Es poco común que hablemos mal de nosotras mismas. Entonces, no perdamos de vista que cuando hablamos bien de nuestros esposos y les cuidamos, es como si lo estuviéramos haciendo con nosotras mismas, pues somos una sola carne con ellos. Vamos a ver qué es lo que Dios demanda de nosotras. Aunque a veces pensemos que tenemos razones para hablar mal de ellos, Dios nos manda a orar por ellos, no a destruirlos. Sin embargo, muchas veces las críticas que hacemos a ellos es más el reflejo de nuestra maldad y todos esos defectos que abundan en nuestra propia vida, más que cualquier otra cosa. Dios nos mandó a que respetáramos a nuestros maridos, y eso lo dejó muy claro en Efesios 5:33. Dios sabía que nuestra tendencia a irrespetar la posición de nuestros esposos, por eso es imperativo que les respetemos. Hermana, esposa, aunque muchas veces queremos no bendecir a nuestros esposos con lo que hablamos, vamos a esforzarnos, con la ayuda del Señor, a cerrar nuestros labios para no proferir ninguna palabra deshonesta o crítica que les desacredite. Así que en este día debemos orar por nosotras mismas. Pidamos a Dios la sabiduría para construir nuestro matrimonio y no destruirlo con nuestras manos y con nuestra boca, ya que eso es propio de la mujer necia. El hablar mal de los demás en la Biblia está escrito en Santiago 4:11. Aquí Santiago está exhortando a los creyentes a evitar hablar mal los unos de los otros y a juzgar a sus hermanos. Vamos a entrar a una pequeña explicación para que podamos entender que no es bueno hablar mal de los demás y mucho menos de nuestros esposos. En este versículo, Santiago comienza su consejo llamando la atención a la importancia de evitar el hablar mal de los demás entre los hermanos de la fe, o lo que llaman murmuración. Murmurar implica hablar en voz baja o de manera negativa sobre alguien, y a menudo sin que ellos estén presentes. Ese comportamiento es algo que no debería suceder entre los creyentes. Santiago va más allá al explicar que cuando un creyente murmura contra otro, en realidad está criticando la ley de Dios. Esto se debe a que la ley de Dios instruye a amar a los demás y a tratar a los demás con respeto y bondad. Nos dice en este versículo, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. En otras palabras, están actuando como si estuvieran por encima de la ley, en lugar de seguir su enseñanza de amor y misericordia. En resumen, Santiago está recordándonos que deben ser compasivos, misericordiosos y respetuosos entre ellos, evitando la crítica y el juicio. Estas acciones no solo van en contra del amor cristiano, sino que también implica una actitud de superioridad sobre la ley de Dios. Y esto no debe ser así. Amamos demasiado a Dios para ofenderle con estas cosas que ya no pertenecen a un comportamiento de una hija de Dios. Así que yo en este día oro utilizando el Salmo 141:3. Roguemos a Dios como lo hizo este salmista. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Y les invito, hermanas, para que hagamos un compromiso, no más críticas sobre cualquier área de la vida de nuestros esposos. Dejemos de emitir juicios y quejas en su contra. Recordemos que ellos también luchan y necesitan de nuestra oración para vencer esas áreas que les están resultando difíciles. Nunca miremos a nuestros esposos como enemigos y pongamos nuestro enfoque en lo que somos, una sola carne. Y como recomendación, cambiemos la crítica
por el elogio y resaltemos sus virtudes, las cuales sabemos que son muchas, en lugar de destacar sus fallas. Tú y yo sabemos que a nuestros esposos les hace bien escuchar palabras de afirmación, que levantemos su estima y elevemos su autoridad bíblica. Ellos nos aman y valoran más cuando enfatizamos y hablamos bien de su identidad como hombres de Dios. Definitivamente, nuestros esposos tienen cosas muy buenas. Y para reflexionar, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste bien de tu esposo o le diste una palabra de aliento o de agradecimiento? Recuerda escucharnos en el próximo episodio, donde estaremos hablando sobre el descubrir el propósito de Dios. Sueños dados por Dios a nuestros esposos. Gracias por unirte a nosotros en esta travesía de oración y crecimiento espiritual. La Biblia nos insta a orar unos por otros. Así que orar por tu esposo es un acto de obediencia a los principios bíblicos. Comparte este podcast con amigas y familiares. Que Dios te guíe y te bendiga abundantemente. Acompáñanos en el próximo episodio de La Ayuda Idónea.